El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Vamos a estudiar sobre la encarnación de Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Quién era Dios? La palabra. Él estaba en el principio con Dios. Y por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el Verbo. Y en griego el verbo quiere decir el logos, logos. Y al emplear esta palabra para designar Juan, lo está presentando como la palabra personal de Dios e indicando que Dios en estos últimos días nos ha hablado por intermedio de su Hijo. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 1, del verso 1 adelante. En tiempos antiguos, dice, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Mediante el cual creó los mundos y lo ha hecho heredero de todas las cosas. Él, Jesucristo, es el resplandor glorioso de Dios. Jesucristo es la imagen misma de lo que Dios es. Y Jesucristo es el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Ahora escuche. Dios habló a su pueblo antiguo en diversos tiempos, en diversas generaciones o en generaciones sucesivas de diferente manera, como a él le pareció apropiado. A veces por instrucciones personales, a veces en sueños, a veces por visiones, a veces por la influencia divina en la mente de los profetas. Y sigue hablándonos de la misma manera en forma personal, pero no para agregar nada a lo que está escrito. Por eso es que dice la Escritura que la profecía más segura es la palabra. Porque nosotros al recibir lo que Dios quiere darnos, podemos equivocarnos. Entonces, la revelación del Evangelio supera a ese tipo de revelación, palabra profética, un sueño, una visión, por ser una revelación que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Entonces, contemplando el poder, la sabiduría y la bondad del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que vemos en Él? Vemos también el poder, vemos también la sabiduría y vemos la bondad del Padre. Porque Él y el Padre son uno. Juan capítulo 14, verso 7. Jesús les dijo, si ustedes me conocen a mí, conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen, dice, desde ahora, pues lo están viendo. Verso 8.
Y Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te deje ver al Padre? ¿No crees, le dijo, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no les digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Así que créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no creen eso que les digo, crean por lo menos por las obras mismas o por las obras que ven. Cuando el hombre cayó, ocasionó un gran dolor a Dios, porque el mundo fue despedazado, el plan fue atrasado. Por eso Dios reaccionó con enojo y maldijo la tierra, maldijo al hombre, a la mujer, a Satanás. Porque Dios estaba sufriendo una afrenta por el pecado. Y el Hijo Jesucristo emprendió la obra de la redención. Por eso es que el Padre, cuando el Hijo estaba sufriendo, aceptó ese sacrificio, le dio tal mérito porque satisfizo plenamente su ira, su enojo que tenía con la caída del hombre. Y nunca podremos estar suficientemente agradecidos que Dios nos haya hablado de la salvación de tanta forma, de tantas maneras, con tanta claridad, y que Él mismo nos haya limpiado de nuestros pecados como una muestra de amor tan grande que la capacidad humana no puede entender la grandeza de su amor. Es por eso que cuando uno tiene el nuevo nacimiento y se encuentra con Dios, llora. Que aunque en la casa de uno no paguen un centavo por la vida de uno, Él entregó su vida para rescatarnos y que nosotros no seamos condenados y vayamos al infierno. Entonces las Escrituras declaran que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a quienes, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene que saber quién es en esta tierra, en este mundo, porque Dios le ha dado una tarea y es anunciarles a las potestades que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Hacerle recuerdo continuo de la victoria de la cruz. Pero si uno no sabe lo que Dios ha hecho con uno, uno no puede hacer este trabajo, pero es un trabajo de la iglesia, encomendada a la iglesia. Es por eso que el creyente normalmente vive arrinconado. ¿Por qué? Porque no conoce sus derechos, no conoce lo que Dios le ha dado. A la iglesia la ha puesto Dios para que le anuncie a los principados y a las potestades que está vencido y que fue vencido en la cruz. Primera de Corintios 1:30. Gracias a Él, gracias a Cristo, gracias a Dios, estamos unidos a Cristo Jesús. Y Él nos ha hecho, lo ha hecho Cristo, nuestra sabiduría. Fíjese lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha justificado. Eso quiere decir que Dios nos ha declarado justos del delito de haberle ofendido. Por eso dice Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Dios con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Él nos ha hecho justificación, nos ha hecho santificación, nos ha hecho santos. Estamos caminando en esta vida y estamos en un proceso de santificación.
Y para encontrarnos con Él, Él nos tiene que santificar, porque si no nadie va a poder presentarse delante de Él. Vamos a ver 3 características principales de Jesucristo como verbo. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Entonces Cristo preexistía con Dios desde antes de la creación del mundo. Era una persona existente desde la eternidad, distinto de Dios el Padre, pero en comunión eterna con Él. Todas las cosas fueron creadas por Él, fueron hechas por su poder, fueron hechas para alabanza de su gloria. No solo las creó todas al principio por su palabra, sino que hoy se mantienen, se sustentan por su poder. O sea que los meteoritos no caen por su poder. Toda la creación se sustenta por su poder. Cristo es divino. Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra, Cristo. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era ¿qué? Dios. Entonces Cristo es divino, el Verbo era Dios, con la misma naturaleza, con la misma esencia del Padre. Marcos 1:11. Dice que cuando Jesús estaba bautizando, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice que apareció una paloma, se escuchó una voz. ¿Y quién estaba bautizándose? Jesús. Entonces estaba la Trinidad. Estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo y estaba el Hijo. No dice en la Biblia Trinidad, pero Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad estaban involucradas en el bautismo de Jesús. Y Dios se revela en las Escrituras como un ser existente en 3 personas distintas que comparten una naturaleza divina. Dios el Padre es divino, el Hijo es divino y el Espíritu Santo es divino. Mateo capítulo 3, versos 16 y verso 17. Y Jesús dice ahí, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vaya a Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id o vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 3 en una unidad. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos hay? 3, pero es 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre, está el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Gracia y paz
o sean multiplicadas. Judas, versos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuántos hay? 3. Nunca va a encontrar así la Trinidad de Dios, pero Dios es trino. Entonces las Escrituras declaran que Dios es un solo ser, una unidad perfecta de una sola naturaleza y de una sola esencia. Deuteronomio 6:4. Dice ahí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el cristianismo es monoteísta, un solo Dios. Nuevo Testamento, Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, de las 3 personas de la divinidad, ninguno es independiente del otro. Dios único existe en la pluralidad de 3 personas distintas que se pueden identificar, pero no están separados. Los 3 no son 3 dioses, los 3 no son 3 partes. Las 3 personas unidas de una manera completa forman el único Dios verdadero. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo poseen atributos que solamente pueden aplicarse a Dios. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dice, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Quién habló estas palabras? ¿Quién las repitió? Jesús en Nazaret. Juan 1:14. Y aquel verbo, el Logos, la palabra, Cristo, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ninguna de las 3 personas fueron hechas o creadas, sino que cada uno existe igual en su ser, en sus atributos, en su poder y en su gloria. Y ese Dios único, existente en 3 personas, hizo posible desde la eternidad la comunión, el ejercicio de los atributos divinos, el conocimiento, la relación entre la divinidad. El verdadero cristianismo es conocer a Dios y tener relación con Él. Por eso dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. ¿Qué quiere decir? Entre los dos no hay engaño. Nos conocemos, somos transparentes. Él es transparente conmigo y yo soy transparente con Él. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu conoce todo lo de Dios Padre, todo lo de Dios Hijo, y el Padre y el Hijo conocen todo lo del Espíritu Santo. Colosenses 1:17 dice: Él existía antes que todos y todo se mantiene por Él. Porque
Por medio de Cristo, Dios el Padre creó el mundo y lo sustenta. Hay una relación del Verbo con el mundo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Si la palabra lo diferencia, debe haber algún motivo que todavía no sabemos, pero tiene que haber un motivo. Hebreos 1:2. Ahora dice, en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. O sea que sigue hablándonos por medio de él, del Hijo. Ahora vea la relación del Verbo con la humanidad. Juan 1:14. El Verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir eso? Que fue hecho humano. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en Jesús, Dios se hizo ser humano con la misma naturaleza del hombre, pero sin pecado. Y esta es la declaración fundamental de la encarnación. Cristo dejó el cielo y entró en la condición de la vida humana por la puerta del nacimiento humano. Los discípulos nos demostraron claramente que la fe que ellos tenían era tan fuerte que fue capaz de que ellos murieran toditos torturados, excepto Juan, que fue el único que murió de viejo. Después todos los demás fueron crucificados, metidos al aceite hirviendo, torturados. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fe que valía la pena. A eso nosotros tenemos que apuntar. Si la fe nuestra no es suficiente para morir por lo que creemos, no es fe, no es nada. Si la fe nuestra no es capaz de desafiar a cualquiera para venir, no vale nada. Por eso es que uno no debe perder su tiempo. Si uno tiene un llamamiento, tiene que estudiar cada vez más. Por eso le dijeron a Pablo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo sabía en quién había creído. Y por eso le decía, yo sé en quién he creído y no me avergüenzo del Evangelio. Pero el Evangelio tampoco se avergonzaba de Pablo. Hay unos que dicen, yo no me avergüenzo del Evangelio, pero el Evangelio se avergüenza de ellos porque dan pésimo testimonio de la fe. Se ha devaluado la palabra cristianismo, pero ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo se ve en las vidas. Vida cambiada, nació de nuevo. Vida transformada, nació de nuevo. Y el que nació de nuevo tiene nuevos deseos. De adentro vienen los nuevos deseos. Y de la palabra vienen los nuevos valores. Hay que apuntar a ser de los de verdad. Apuntemos a ser de los mejores. ¿Para qué? Para que cuando vamos a algún lado las puertas se nos abran. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo que realmente nosotros hemos entendido el Evangelio y queremos ser radicales en nuestra fe. Si ellos nos ven así, nosotros vamos a crecer como cristianos y ellos van a poder notar la diferencia, que hay diferentes tipos de cristianismo, pero uno es el verdadero, el radical. Póngase de pie. Apasionate por tu Dios. Así como Él tuvo la pasión tan grande de entregar su vida, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Él se puede levantar pueblo donde quiera, pero nosotros no podemos levantar un pueblo fuera de Él.
Necesitamos de Él para todo. Necesitamos de Él para ser verdaderos, para dejar el engaño, la mentira, la falsedad, para que Dios nos conozca y nosotros le conozcamos a Él. Con Él lo más importante es la sinceridad. Él sabe cómo somos, Él los conoce, pero a Él le agrada que nosotros seamos lo suficientemente sinceros para decirle, este soy yo. Él conoce las miserias humanas, pero Él está más que dispuesto a ayudarnos. Aprendamos a ser sinceros con Él. En una relación lo que prima es la sinceridad para que se vaya desarrollando. Dios quiere tener amigos. No solamente quiere tener siervos, quiere tener amigos. Lo demostró con Abraham. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Porque Abraham se atrevía a más a ser sincero con Dios. Te voy a dar una tierra a vos y a tus descendientes, pero si no tengo ni hijos, Señor. A este paso, mi criado, el Damaseno, es el que va a heredar la tierra. Porque vos no me has dado hijos. Eso es sinceridad. Y Dios, su amigo, le dijo, sí, no va a heredar el criado, no va a heredar el Damaseno, un hijo tuyo va a heredar. Quizás te parezca muy lejos que puedas conocer a Dios. El mismo Espíritu Santo te va a enseñar, porque Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar un ayudador, va a estar con ustedes todos los días hasta el final. Así que si quiere levante su mano y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser un radical en la fe. Quiero que mi fe tenga cimiento para que cuando vengan los problemas, porque los problemas van a venir, nadie los llama, pero vienen, yo pueda estar firme, parado en la roca, sabiendo que tú eres la roca inconmovible de los siglos. Dios, ayúdame, ayúdame porque no quiero quedarme así. Yo no quiero estar engañado, ni quiero engañar a nadie. Quiero caminar en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tú mismo dijiste que eras el camino, la verdad y la vida. Y yo sé que si camino en la fe, en tu verdad, voy a ayudar a muchos. Gracias, Dios, por pagar un precio en la cruz por mi vida. Gracias porque siendo Dios te hiciste hombre. Gracias porque tú existías con el Padre, coexistías con el Padre y el Espíritu Santo. Pero te despojaste de tu gloria para venir a pagar el precio de mi reconciliación. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.